Buenas, esto es Cambio de Guardia y como verán hemos cambiado un poco el formato. Iniciamos una serie de entrevistas o de diálogos con gente que le gusta el cine y apasionada al cine y en este caso tenemos a José María Bellido. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí con nosotros Gracias a y, vosotros. y simplemente eso, por lo que he visto, compartiremos la dirección de tu canal para el que lo quiera ver y por lo que hemos visto, por lo que he visto, eres un erudito o una especie de sabio o por lo menos que le gusta mucho el cine y por eso te queremos entrevistar. En primer lugar, decir que eres de Andújar, de Jaén. Andújar, sí, eso es. Y simplemente para romper un poco el hielo, me gustaría preguntarte que cómo te introduciste en el mundo del cine, qué fue lo que te llamó la atención, qué momento recuerdas así como autoconsciente que te impulsara a seguir viendo cine o a adentrarte en el mundo del cine. ¿Cómo me introduje? Hombre, todo el mundo de mi generación y de generaciones anteriores y de generaciones anteriores a las anteriores se ha introducido en el cine por la televisión, que todo el mundo tiene televisión y poca gente tenía un cine en su casa. Franco tenía un cine en El Pardo, ¿verdad? Pero todo el mundo tenía televisión y el cine dependía de factores externos, dependía de que hubiera. En Andújar hubo algún cine, fueron convirtiéndose en otros negocios, en bancos, en pisos o directamente en solares. Y he ido muy poco al cine de verdad. Y no me ha parecido tampoco una experiencia especialmente agradable porque yo recuerdo ante todo la imagen que tengo de infancia de los cines son anuncios, son muchos anuncios, anuncios y anuncios y muchos títulos de crédito, lo cual puede ser señal de que me dormía antes de que empezara la película, de que me quedaba dormido antes de que empezara nada. Así que las salas de cine, que para mucha gente supone una especie de tótem, y como los discos de vinilo, ¿verdad? Que el sonido verdadero es el disco de vinilo, pues yo no tengo ese tótem, ni muchísimo menos. Y de hecho debo decir que casi siempre que luego de adulto he ido al cine, me he dormido igualmente. Claro, es que eran, vamos, me dormí viendo Alejandro Magno de Oliver Stone, pero también me he dormido viendo Apocalipsis Now de Coppola en la versión extendida. Creo que me dormí con la cena de los franceses y me desperté cuando estaba Marlon Brando diciendo el horror. Porque claro, uno espera en la calle, hace frío, tiene las piernas ahí desgastadas, se sienta, la temperatura sube y uno se duerme. Así que mi experiencia con el cine es la televisión. Yo he disfrutado el cine con la televisión y con esos programas de madrugada que daba televisión española en la que uno podía ver películas ucranianas, películas eh, italianas, muchísimas películas italianas. Ya eso no sé si existe porque gracias a Dios o trasnocho haciendo otras cosas, o trasnocho yendo a lo seguro, viendo, pues lo último que he visto ha sido en Amazon Prime la temporada, vamos, la serie completa, todas las temporadas de Seinfeld. Así que es la televisión lo que Te sirve pilló, para introducir el mundo de la imagen. te pilló, perdona que interrumpa, la época de qué grande es el cine en la tele, porque nosotros que somos un poco más jóvenes no nos ha pillado esa etapa, pero sí que es verdad Sí, claro que la recuerdo, claro que la recuerdo. El gravísimo problema que tenía Qué grande es el cine era que era, si no me acuerdo mal, los lunes, vamos, en día laboral, si fueran los viernes, ojalá, pero era un día laboral y claro, si ponían una película de 4 horas, no sé si, vamos, yo no sé si alguna vez han llegado a poner algo así como el Napoleón de Abelgans, pero vamos, podrían, ¿verdad? El problema que tenía era que yo tenía que ir a clase al día siguiente, no sé si al instituto o a la universidad, pero casi tanto daba y cada vez se parece más. Con lo cual, si la película era larga, no podía, o sea, no podía terminarla. Y hay muchas películas que el debate corto era al principio y luego había un debate largo. Y sí, aún así el debate corto se me hacía demasiado largo porque retrasaba la película
Y hay películas que yo me he quedado sin ver porque era eso o dormirme en clase al día siguiente, que hubiera sido casi preferible. Bueno, no, pero así me saqué una carrera y tal. Bueno, el caso es que hay películas que pusieron en Qué grande es el cine y no he podido volver a ver, no he podido encontrar. Estaban los típicos contratos de exhibición limitada de una sola vez. Y, por ejemplo, Kwaidan de Masaki Kobayashi no la he logrado terminar. No la he podido terminar. Es una película larga. La empezaron a poner, me tuve que ir, doliéndome muchísimo, lamentándolo muchísimo, pero no la he podido volver a ver. Y otras muchísimas películas más igual. Otra cosa que tenía de malo para iniciarse en el cine eran los doblajes, porque en España hay excelentes dobladores para las películas comerciales, pero para las vaya, ha desaparecido, pero para las películas que no lo son, existe la misma terna de 3 dobladores catalanes, que imagino que también hacen el doblaje al catalán, que se reparten los papeles como los cómicos del siglo XVII, galán, viejo, niña, y no, tienen 3 entonaciones. Todos los viejos los hacen igual, aunque sean viejos con distintos matices. Todas las mujeres las hacen igual y los niños los hace una mujer, o sea que en realidad, pues ya digo, con 3 actores da para todo el plantel. Y eso, pues, hombre, no es lo mismo ver una película con actores estupendos de doblaje, que son los que se usan en las comerciales, a verlos con, bueno, e incluso no en Qué grande es el cine, sino en el programa de madrugada, yo llegué a ver una película italiana con lector, como existe en Polonia y en algunos países eslavos, que ni siquiera estaba doblada. Tenía un solo señor que hacía todas las voces. En televisión española eso tiene que estar guardado. Una película muy, muy cutre, que parecía así como una de estas de Paolo Villaggio, una de estas de Fantozzi, al estilo de una película de Fantozzi, pero más cutre. Es decir, con esos personajes italianos peludos, con una camiseta de tirantes blanca y una mujer arpía que le hace una pasta infumable. Esa era la historia y estaba no doblada, estaba con lector, con un lector que hacía todos los papeles. Claro, pues uno se introduce por la televisión, pero es cierto que la televisión es mejorable. De todas maneras, en las famosas plataformas de Internet de ahora también encuentro muchísimas deficiencias, películas que no tienen doblaje, películas que solo lo tienen a una lengua absurda. Por ejemplo, Tarkovsky, Sacrificio, solo estaba doblada al samoyedo, solo estaba en samoyedo. El sonido, digo, solo en samoyedo. Sí, sí. Y, no, perdón, en samoyedo no, en lapón, en lapón. Bueno, pero no les gusta que se diga lapón. Bueno, da igual. No estaba ni en ruso ni en sueco, sí, en lapón, vamos, en lapón. Sami, ahora quieren que se diga Sami. Lo no racista es decir Sami. Bueno, pues eso, Sami. Y hay películas que no tienen doblaje, películas que solo tienen un audio, películas que solo están en español, películas que no están remasterizadas y parecen un VHS rayado, y todo esto en las plataformas de pago, así que tampoco hemos mejorado del todo, tampoco estamos montados en el dólar. Las comerciales en general sí están bien tratadas, pero no siempre. Bueno, de hecho, Seinfeld que sigue teniendo su grano, sigue teniendo su aire de vídeo, de cromo, ¿verdad? Pero vamos, ese es el principio por el que todo el mundo se inicia en televisión. Ni siquiera ahora que todo el mundo tiene un móvil y la televisión sigue existiendo. Y la gente conoce las cosas que salen en televisión. Sí, entonces por lo que me estabas contando, lo que es el ritual del cine, como ir al cine, elegir una película, seleccionar el propio cine y disfrutar de ese momento, para ti no ha sido algo abarcante o... Además, no solo eso, es que me repugna. Uno oye respiraciones. Aquí en España todo el mundo come en el cine y además come cosas que hacen ruido. Hay olores. No me gusta esto. Y además no entiendo el socializar yendo al cine. Es decir, uno queda con un amigo digo, porque si es con una novia es para meterse mano, pero si es con un amigo, ¿qué sentido tiene decir, vamos al cine, vamos a estar sin mirarnos,
mirando al frente a oscuras y sin saber, o sea, no tiene sentido como acto social. Y sin embargo hay pandillas de amigos que van al cine. Claro, van a lo mejor para comer, para meterse mano con si la pandilla es mixta, o para armar ruido, para hacer comentarios, pero ir al cine a ver la película no tiene sentido como elemento socializador y sin embargo se usa. Como yo nunca he entendido eso, el ir al cine con amigos, no tiene sentido ninguno. Más sentido tiene ver una película en casa, en la televisión y luego hablar de ella, ¿no? O hacer como Milhouse en Los Simpsons, llamar, estás viendo los Teletubbies, ¿no? Bueno, estás viendo la tele y Milhouse está viendo los Teletubbies. Bueno, pues no, nada de eso, nada de eso. Yo siempre he tenido ese contacto con televisión. Estaba pensando que aparte de Qué grande es el cine, estaba Días de Cine con Antonio Gasset Dubois, que es uno de esos críticos de cine de la tradición de Alfonso Sánchez a los que el cine no les interesa demasiado, lo que les interesa es expresar sus juicios con una voz ronca y Alfonso Sánchez, Carlos Bollero, Antonio Gasset Dubois son de esa escuela. El cine en realidad no les importa, lo que les importa es oír su propia voz haciendo comentarios ingeniosos y algunos pues también, claro, les pueden gustar las actrices, son un poco como Azorín cuando iba al cine, ¿verdad? No, el cine en sí, lo que es el cine no les llega, pero son programas muy interesantes porque cuentan con documentalistas que te hacen una historia de un tema, una biografía de un actor. Por cierto, que gracias a Internet he descubierto también los programas de cine de primero ETV y ahora EITV, de la televisión pública vasca, pero no es una sorpresa porque ellos tienen el Festival de San Sebastián financiadísimo con una cantidad de documentación que les sale por las orejas, entonces es normal que hagan buenos programas de cine. De hecho, yo me llevé un montón de volúmenes de cine de una biblioteca de un Euskal Etxea que estaba haciendo expurgo de biblioteca y los libros de cine les sobran. Entonces es normal que la televisión pública vasca haga buenos programas de cine en español. Y bueno, la famosa Nosferatu, ¿verdad? Estos chacos que venían en español y en euskera. Y sí, yo he hablado alguna vez a propósito de lo inútil que es que vengan en euskera y ya siempre sale la cuestión política, ¿no? Porque habrá gente a la que le guste leerlo en euskera, pues no sé a quién, porque quien lo lee en euskera sabe leerlo también en castellano. Y quien habla inglés, pues no va a hablar euskera. Lo he leído hoy en Pemán, esa lengua de sílex, es defender una lengua de sílex. Bueno, pues digamos que esas son las maneras con las que yo me acerco al cine y con las que cualquier persona puede acercarse. Compré vídeos en VHS, grabé películas. Ahora esas cintas no tengo dónde meterlas, pero me interesó muchísimo, me importó muchísimo, por ejemplo, comprar El gabinete del doctor Caligari, que la tengo en VHS, pero además es una cutrez porque es la versión americana, la versión en inglés, con todos los rótulos traducidos. Así que tampoco, y hoy en Internet se encuentra En una YouTube estupenda creo versión que está. remasterizada de manera gratuita. Sí, Enrique, querías decir. No, que creo que si no recuerdo mal, en YouTube incluso te la puedes encontrar. Pues, Sí, prácticamente la más. vamos a ver, de una manera muy, muy legal, pues en archive.org está de una manera que se sabe, que tiene sus sellos y que es legal. Pero en YouTube habrá pues 40 posibilidades de ver el gabinete del doctor Caligari, el Golem y Sí, todo todas las el mudas yo creo que expresionismo están alemán y más. porque por el tema de los derechos de autor, creo que ya ha pasado, no sé si en las películas eran 75 años, no lo recuerdo Bueno, bien, pero de esto quien más sabe ¿cómo se llama este canal que yo he recomendado? Este canal que yo he recomendado muchísimo. La, ah, este señor que es de Burgos y al que llaman el feo y cuyo nombre auténtico no, que mantiene Zoowoma, que es esa página en fin, de películas supuestamente legales, porque él se fía de los rusos, de los rusos que las cuelgan. La Cineteca o la Cinemateca del feo, vamos, lo apodan el feo y de ahí no.
Bueno, en fin, su canal es Thor Woman. No sé si os suena. No. No tenía ni idea. Thor Woman 1.0, el canal donde el cine se encuentra, y entonces hay aquí algunas referencias de dudosa legalidad, Rebelde Mule, que no tiene pinta de ser muy legal. No, esto es un anuncio, perdón, menos mal, esto es un anuncio. Si yo me voy al quiénes somos y todo eso, pues dice, vamos a ver, el blog. Hay un blog, efectivamente, hay una distribuidora. Bueno, que el que más sabe, bueno, estoy hablando aquí de legalidad y ilegalidad cuando precisamente lo estoy citando como experto de los derechos de autor. Este señor, a mi cuenta, bueno, no voy a saber, bueno, uno empieza aquí y sabe cuál es su canal de YouTube. Creo que es la Cineteca del... Bueno, da igual, Thor Woman. A partir de ahí uno sabe de quién estoy hablando. Bueno, pues este señor quiere publicar películas de interés cinéfilo de manera gratuita, procurando que estén libres de derechos, y se encuentra con que muchas películas han sido pirateadas. Es decir, hay compañías que se dedican a ver qué derechos no han sido reclamados y reclamarlos ellas, aunque no tengan ningún derecho para hacerla. Es decir, ponen ahí su nombre, hacen una usucapión y se quedan con los derechos de una película en las que ellos no han puesto ni un duro, no tienen ningún lazo de sangre, ningún vínculo familiar con quienes las han hecho, no tienen nada que ver, pero ven que están libres y las piratean, las roban y las inscriben como propiedad de su distribuidora, y hay que pagarles un canon, hay que pagarles derechos, a pesar de que los piratas y quienes están infringiendo las leyes son ellos. Entonces, no es una cuestión de años solamente, sino que es una cuestión de a ver en quién recaen las latas de películas o las digitalizaciones, y es un mundo bastante sórdido, porque ya digo que hay gente que simplemente con una firma que ni siquiera existe, con una oficina, ¿verdad?, puede quedarse con obras de arte que no son suyas, de ninguna manera. Y resulta que, de acuerdo con determinados sistemas legales, y lo peor de todo es que caigan en el sistema legal de Estados Unidos, que es como el universal, nosotros no podemos legalizar las drogas porque no quiere Estados Unidos y así tantas cosas. Pues como reciba el apoyo de un sistema legal, pues son suyas, aunque no sean suyas, aunque sea un robo. Y este señor, el feo, que no sé cómo se llamará realmente, pues está intentando luchar con esto, escribir cartas, pero claro, para eso hace falta tener un buen abogado. Para liberar las películas hace falta tener lo que tienen estos piratas estadounidenses y lo que tienen las compañías, porque el caso de la compañía Disney con el plagio de Kimba el León Blanco es antológico, es decir, es un plagio absoluto y total del libro, pero teniendo buenos abogados, pues resulta que Kimba el León Blanco es hijo biológico de Walt Disney. Sí, sí, eso suele pasar muy a menudo. De hecho, vi en YouTube también un vídeo que equiparaba eso, Kimba con lo que había hecho Disney, y efectivamente era una copia. Absoluta, claro, pero Disney dijo que no había, que no sabía de qué le estaban hablando, que no tenía la menor noticia, a pesar de que en el proyecto inicial el león era blanco y se llamaba Kimba. Pero decía que no sabemos de que nosotros nos hemos basado en Hamlet. El Rey León está basado en Hamlet. En fin. Bueno, a mí me gustaría introducir ya así, que recuerdes de tu, bueno, de tu juventud o así películas porque he visto lo que es tu playlist o tu lista de vídeos sobre las películas en tiempos de pandemia, que era una recomendación hacia los profesores, si no recuerdo mal. Y he visto que tienes unas 120, 130 recomendaciones de películas, pero a mí me gustaría preguntarte una serie, una lista muy prolija, pero me gustaría preguntarte así, de manera informal y directamente, que se te venga ahora mismo a la memoria, que menciones una serie de películas que diga, que las recuerdes en este punto concreto en el que nos situamos y que las recuerdes con especial cariño o con especial, no lo sé, con especial sentimiento de decir, por ejemplo, yo recuerdo
por una serie de coyunturas recuerdo ver a Blade Runner a las 5 de la mañana porque me desperté a mitad de noche y para mí en ese estado me produjo una experiencia que no había experimentado, a la redundancia, antes. ¿Alguna serie de, no sé, de iluminaciones de ese estilo que hayas tenido a lo largo de tu vida? Hay una cosa muy interesante que son las películas que uno empieza a ver. Esa magia la da la televisión, que uno empieza a ver una película y no, bueno, en el tiempo en el que no había índices, ni superíndices, ni programación, ni nada parecido, uno empieza a ver una película, le fascina, no sabe lo que es, no tiene ni la menor idea y tiene que adivinarlo y a veces pasa media vida intentando saber qué era. Eso me ha pasado muchas veces. Y la mayoría de películas que me han impresionado, pues no son películas que he ido a ver al cine, a una sesión de videoclub en Granada, en la Facultad de Ciencias, y he dicho, qué asombroso. De hecho, en la Facultad de Ciencias una vez programaron las películas porno que hizo rodar Alfonso XIII y, madre mía, parecían luchadores de sumo. No es un descubrimiento agradable. Ese tipo de descubrimientos no es agradable. Yo casi todos los he hecho o por la televisión o por internet, por supuesto, en salas, pocos descubrimientos que yo haya dicho, vaya, he entrado aquí sin saber lo que... No, Pero no, casi nunca. De no hecho, en el ámbito concreto sí, por eso digo del que los cine. descubrimientos son de ese tipo, de levantarse, ver una película que no sabe uno lo que es. Y yo diría, bueno, es que yo soy muy dado al orden cronológico, entonces casi... Pero no voy a hacerlo en orden cronológico porque, a saber, yo era niño en la época de Pilar Miró, que ponía muchísimas películas mudas en horario familiar, en horario normal, ponía películas mudas, pero hay que decir que no me llamaban la atención demasiado las películas mudas. No, 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 no. Las películas que más me han llamado la atención son estas de pillarlas de madrugada. Y podría decir, ni en orden cronológico ni en orden de importancia. Voy a decir unas cuantas que me impresionaron. Me impresionó Thomas Andrews de Tony Richardson, sí. Thomas Andrews de Tony Richardson, porque la empecé a ver y me dije, tengo clarísimo que esto está basado en un clásico literario, que esto no es un guión al uso, sino que esto está basado en un clásico literario. Y efectivamente está basado en la novela de Henry Fielding. Recuerdo, por ejemplo, bueno, no voy a ir en orden cronológico, pero bueno, voy a ganar tiempo diciendo que cualquier cosa de Fellini me ha impresionado muchísimo, cualquier cosa de Louis Malle me ha impresionado también muchísimo, de Kurosawa, naturalmente de Kubrick. Digamos que los directores que más me impresionan son estos. Fellini por encima de todos, Kurosawa, Kubrick, Louis Malle, los expresionistas alemanes, digamos, los italianos, pero no los neorrealistas, sino aquellos que se parecen a Fellini, pues Dino Risi, Luigi Magni, Luigi Comencini, todos esos que no llamaría yo neorrealistas, salvo en su comienzo, porque lo que me interesan precisamente son sus películas de época, sus películas históricas, que no tienen nada que ver con el neorrealismo de robar películas a los americanos y rodar en la calle con actores reales, sino las películas históricas. El cine italiano en suma. Del cine francés, pues ya he dicho Louis Malle, Truffaut. Godard me aburre hasta la náusea. Kieślowski. Me impresiona. Además, sí, es un recuerdo. José Luis García programó El Sexto Mandamiento, que en todos los países se traduce como no amarás, lo que me recuerda precisamente las deficiencias de algunos canales de pago, porque Movie, que está asociado a Amazon Prime últimamente,
Movie es un desastre porque tiene las películas todas sin doblar, todas con un subtitulado bueno, que en fin, son películas muy tristes y muy aburridas y además han metido el 6, o sea, el sexto mandamiento de Kieślowski con el título que generalmente se da en los cines comerciales, que es No amarás, cuando es simplemente el sexto mandamiento del Decálogo, de la serie de televisión Decálogo de Kieślowski. Y Terry Gilliam. Me impresiona también muchísimo Terry Gilliam. O sea, quiero decir, se ve que tengo un gusto barroco, espectacular, dinámico, pues, Fellini, Terry Gilliam, Woody Allen naturalmente, por cierto, que coge el dinero y corre, tiene más chistes en la versión española que en la inglesa y no son malos, no quedan mal las morcillas. El primer Woody Allen, por supuesto, el de ahora es, en fin. Entre los españoles, naturalmente, Luis García Berlanga. Por supuesto que Luis García Berlanga, de todas, todas. También Jaime de Armiñán. Todas esas películas, todas sus películas, cuando las he visto en televisión, me han causado muy honda impresión. He dicho muy pocos rusos, naturalmente Eisenstein o Eisenstein, o originalmente Eisenstein, en ruso Eisenstein, por supuesto, por encima de todo, es la obra de arte total, absoluta, pero vamos, al decir los expresionistas alemanes, pues es como su correlato. Orson Welles, que es el mejor adaptador de Shakespeare y de otras muchísimas cosas, pero claro, no todas las películas de Orson Welles me impresionan, a pesar de que en una película, en cuanto sale Orson Welles, ya está dirigiéndola. Sea quien sea el director, ya se pone él a dirigir y la película es suya, pero claro, empezó por Ciudadano Kane y terminó con Transformers la película. Digamos que Transformers no me causa la misma impresión que Ciudadano Kane, evidentemente, o que Macbeth, o que su Macbeth. Pues yo diría que estos son los directores que más me impresionan y que no me dejo uno, salvo que yendo por nacionalidades. Bueno, claro, qué tontería, es que es casi criminal atribuir a Inglaterra a Terry Gilliam y a quién era el otro, a Tony Richardson, Terry Gilliam y por supuesto también Peter Greenaway. Peter Greenaway también me impresiona mucho, y no hablar del patriarca del cine absoluto que es Alfred Hitchcock. Claro, naturalmente todas las películas de Alfred Hitchcock, menos El proceso Paradigm y La soga, que no las entiendo como películas de Hitchcock, no las entiendo. ¿Por qué las dirigió? Pues claro, por supuesto, me impresiona muchísimo. No sé si me habré dejado algún país. Luego, claro, hay directores que me impresionan por una sola película, como Abel Ferrara, por Teniente Corrupto, Bad Lieutenant. Y Quizá el Bergman, o Bergman no te gusta. ¿quién? Ingmar Bergman. Me aburre también, pero es cierto que hay películas que, vamos a ver, Ingmar Bergman hace películas autobiográficas como las hace Fellini. Lo que pasa es que Ingmar Bergman es una persona mucho menos interesante que Fellini, es mucho más insoportable, más vanidosa, más dispépsica, más inaguantable. Fellini lo adoraba, se llevaban estupendamente bien, pero yo no comparto esa simpatía, a pesar de que sea una persona inaguantable, que encima en sus películas solo habla de sí mismo. En aquellas películas en las que tiene cierto distanciamiento y cierta ironía contra sí mismo, pues sí que esas películas se pueden disfrutar más, como La hora del lobo. La hora del lobo me pareció estupenda porque precisamente se pone a caldo. Uno piensa, qué tío más inaguantable. Claro que es autobiográfica. Y hablando de lo autobiográfico en Ingmar Bergman, claro, evidentemente el papel de Ingmar Bergman en Fresas Silvestres lo hace Victor Sjöström, que es uno de los directores perfectos de la historia del cine. Muy imitado, por cierto, por Alex de la Iglesia, que le he dedicado un poco de biblioteca, no de cineteca, sino le he dedicado un
una presentación en la biblioteca por los libros que tiene y lo imita. Quiero decir, es un director completamente vigente a pesar de que la inmensa mayoría de sus películas sean mudas. Vale, Seguimos, pues y yo iba a preguntarte, no sé si conoces a un director soviético, porque en los vídeos en los que recomiendas películas veo que hay una serie de películas soviéticas que desconocía incluso hasta los directores. El director de cine Mark Donskoy. Mark Donskoy. Pues a lo mejor lo he citado y ahora mismo no lo recuerdo. No, Lo no, digo creo porque, que no lo has citado en lo que es la serie de películas, pero vaya, que es un director que entra dentro de mis favoritos y me sorprendió bastante cuando vi. Tiene una trilogía sobre la vida de Maxim Gorky, que está bastante ajá, interesante y se hizo pero es famoso un poco. reciente. No, desde los años de la generación siguiente a la de Eisenstein o Ujú. de ese tipo del cine clásico soviético, si se quiere. Sí, un director soviético. Pues ahora mismo no creo haber visto nada suyo. O sea, es una trilogía sobre la vida de Gorky, no Sí, sobre las obras de Gorky, sino no, sobre su sobre la vida. vida. Bueno, claro, sobre su vida, sobre sus obras, claro, porque es otro autor altamente autobiográfico y claro, empezará por mis universidades y seguirá Esa es ya así. la segunda película. Y la primera a mí, que es la que me parece más interesante, es cuando ya él es más chico. Y la segunda, no sé si es la segunda o la tercera, que se titula Mis universidades. Y están bastante interesantes como trilogía, merece mucho la pena. Es más chico y nadie quiere sentarse a su lado porque huele mal y por lo visto de viejo también olía mal, según cuenta el guardaespaldas de Stalin, pero entonces se sentaba a su lado hasta Stalin, claro, entonces habían cambiado mucho las cosas, pero empezó oliendo mal y murió oliendo mal. Lo que no dice nada ni a favor ni en contra de su obra literaria, por supuesto, pues lo buscaré, lo veré naturalmente. Si viene tan bien recomendado, pues sí, sí, naturalmente. De hecho, en un vídeo que encontré en YouTube, sale Miguel Marías presentando una de sus películas y lo encuadra dentro de su lista de 10 mejores autores soviéticos, según él, vaya, pero que No dudo que estará muy bien, aunque yo el problema que tengo con el cine soviético es que es un cine hecho para durar, pero no para durar en el tiempo, sino para durar en una sesión o en un día de televisión en el que hay que llenar el día entero y en muchas son innecesariamente largas y son largas solo por tradición. Y las comedias tienen invariablemente ese momento de guitarra, esas varias canciones con guitarra española que son plenamente prescindibles y es más largo que un día sin pan, pero no es por culpa de los directores, es una tradición y hay que rellenarlo. No sé cómo estarán de duración estas no, películas, 90 minutos, en torno a los 90 minutos, son cortitas. completamente insólito, así que eso es un mérito. El prescindir de una tradición equivocada es indudablemente un mérito. Pues muchas gracias por la recomendación, sin duda alguna. Ahora mismo no me viene a la cabeza, así que otras veces, bueno, es que lo digo por esto de las recomendaciones, que algunas las recomendé advirtiendo de ello, no por la calidad, no por el interés, sino por el tema. Lo Por digo el tema, porque sí. es difícil ser un dios, eh, es inaguantable, es decir, es una de esas muchísimas películas basadas en los Strugatsky que uno no entiende cómo el libro es así y le sale una película de 2 horas. Yo no lo entiendo. ¿Qué culpa tienen los Strugatsky de que hagan esas cosas, esos mamotretos de ciencia ficción? Bueno, en fin, no, siempre lo pronuncio mal. ¿Cómo son los hermanos estos? Los Strugatsky, sí, ¿no? Sí, Strugatsky, lo he pronunciado bien. Bueno, pues eso, que uno no entiende cómo el libro es así y la película dura una tarde entera.
Bueno, algo parecido sucede y se ha comentado con el Hobbit, ¿no? La trilogía que sacó Peter Jackson para... Pero los libros de Tolkien, bueno, el Hobbit es Es de los chiquitillo, el libros. Hobbit. El Señor de los Anillos sí tiene más sentido, pero el Hobbit, una trilogía de 3 horas cada película, no, no sé. Se le 3 horas critica dura más. el Hobbit. Cada película en torno a eso, 2 horas y media, 3 horas. O sea, Sí, todas las películas tienen así como por contrato que durar 3 horas, ya sea un volumen del Señor de los Anillos, ya sea el... Vale, el, vale, vale. al menos Pues en El Señor de los Anillos respetaba lo que es un volumen con una película. Aquí no, en el Hobbit te sacas una trilogía en función de un libro y además un libro mucho un más segundo, pequeño. que no es que hayan hecho una película, es que han sacado una trilogía de un solo volumen que es el Hobbit. Sí, sí. Bueno, vaya, vaya. Yo eso realmente no acabo de entenderlo. Es decir, si uno realmente dice que está siguiendo el libro, si uno está saltándoselo a la torera, como Alfred Hitchcock en Enviado Especial, que no tiene absolutamente nada que ver con el libro, o está vagamente basado en, pues vale, pero si uno está siguiendo el libro, no le veo sentido a alargar innecesariamente. Por eso no me simpatiza demasiado Bergman, ni Tarkovsky, ni por supuesto los húngaros, la escuela húngara esta de Belatar y sus discípulos. Yo no entiendo que se confunda la fotografía con el cine. Yo, al hilo de lo que estás comentando, me gustaría, además es que tenía preparada una pregunta justo de lo que estás comentando, que es de qué forma, porque alguna vez sí que es verdad que te he escuchado decir eso, que Tarkovsky lo veía excesivamente largo por la tradición, por la cultura cinematográfica que tienen los rusos, pero mi pregunta es, ¿de qué forma puede determinar esa cultura a los creadores o a los directores de películas, o de qué forma podríamos nosotros, los que somos de otros países o de otras culturas, amoldarnos por repetición a ese tipo de cine? Tampoco es como lo de, no, es que en la antigüedad todo el mundo apoyaba la esclavitud. No, había excepciones, solo que a esas excepciones las crucificaban. Ahora acaba de decir que Donskoy hace películas de 90 minutos, lo cual es casi, en fin, es casi sorprendente. Por cierto, entre las nacionalidades me he dejado la checoslovaca, que hay ahí unos cuantos autores que entre Juraj Herz, Jiří Menzel, hay una cinematografía de primerísimo orden en Checoslovaquia, en lo que ahora es ante todo la República Checa. Pues ya digo que la tradición no lo justifica todo si luego hay un buen director soviético como Donskoy que hace películas de 90 minutos. Así que tampoco hay que decir, no, son sus costumbres y hay que respetarlas. De todas maneras, las películas rusas pueden ser bastante fáciles para los españoles porque se parecen mucho a las franquistas. De hecho, en cierto periodo, la música, ese neobarroco musical de las comedias es el mismo, es del estilo iba a decir Carmelo Bernaola, no, de Antón García Abril. La música neobarroca de Antón García Abril, que abre las películas franquistas, se parece mucho a las soviéticas y hay muchos puntos de contacto. Lo que no va a salir en una película franquista es una teta, por ejemplo, que sí sale en las películas soviéticas, pero lo demás es bastante parecido, solo que dilatado, más largo. No es la cinematografía más áspera para el espectador español. Quizá lo podría ser la, ni la árabe, ni las cinematografías indias, aparte de la iraní, que eso es inaguantable porque siempre tienen que tener un niño para que lo deje pasar la censura. Yo no aguanto el cine iraní, me parece una broma. Lo pasan mal, naturalmente, para intentar contar una historia con toda la censura posible, pero lo del niño ya huele, vamos, el niño ese ya parece la niña de Rajoy, es un niño que, en fin, que es un niño que ya tiene bigote y es poco creíble. El niño del cine iraní o la niña, que para darle además el toque de género, eso no. Yo creo que la cinematografía más difícil de aceptar para nuestra sangre es más incluso que las cinematografías en árabe
o en las lenguas indias, o en... Es que la iraní es fuerte, es muy fuerte, y la pakistaní, todas esas. Es la hispanoamericana. Yo creo que no hay una cinematografía que más nos choque que la hispanoamericana, por lo menos a mí. A pesar de que está en español, a pesar de que está en español. La inmensa mayoría de producciones hispanoamericanas me parecen vergonzosas, enormemente cutres, y hablo de las recientes, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en una versión de El siglo de las luces, en la que sale Paco Raval, y Paco Raval también sale en estas películas ah, bueno, en fin, una película que él decía que era como volver a hacer Nazarín, porque también hacía de cura, pero eso se parecía a Nazarín como un huevo a una castaña. Las películas, la tradición iberoamericana, salvando grandes autores, salvando tradiciones muy nobles, como, vamos, empezando por los emigrados que se van allí, como, como Buñuel, siguiendo por una línea profana, blasfema, parecida a la de Buñuel, pues el cine que hace en México Jodorowsky, el cine comercial bueno, vamos a ver, el Indio Fernández, las películas de Cantinflas, todas esas son excepciones muy notables, alguna película de arte y ensayo, quizá algo en el cine argentino, pero lo que estamos acostumbrados a ver, yo hablo sobre todo por el cine hispanoamericano basado en clásicos literarios. Uno ve una película iberoamericana basada en un libro de Mario Vargas Llosa o de Gabriel García Márquez y se le cae la cara al suelo de vergüenza. O sea, ¿pero qué basura es esa? O el cine cubano, que eso. Claro, entonces uno compara Soy Cuba, de un director que va allí a hacerles el cine, con el cine cubano, que, madre mía, esta gente es que no ha aprendido nada. O sea, Soy Cuba es una de las películas fundamentales de la historia del cine en lo que atañe a técnica. Y el cine cubano es una basura. O sea, es que parece grabado en Super 8. Es espantoso el cine cubano en general. Naturalmente habrá buenas películas cubanas, pero lo que es basura. Y el cine colombiano igual. Así que yo creo que lo que más choca no es que nos presenten a un niño ahí yendo por el desierto con una lata de aceite que no se sabe lo que significa y que al final aparece una flor. Eso es soportable. Lo que no nos llega es cómo esta gente puede hacer una cosa tan cutre, con tan baja calidad de fotografía, con un guión tan deslavazado. Es que, por poner un ejemplo, un señor muy viejo con unas alas enormes, la adaptación cinematográfica de... ¡Qué basura, por Dios! Pero qué vergüenza. O sea, pero uno puede pensar, a lo mejor es que es una broma, ¿no? A lo mejor es que esto de la mujer araña es el que más me choca. Solución, que hagan un cine mejor. Lo digo en serio, que tengan más cuidado con la fotografía, con el guión y con la interpretación. Y sin embargo, el cine japonés clásico, por ejemplo, Mizoguchi, incluso Ozu, o hay un director tailandés que de hoy en día que se llama Pitchampong Waresetakul, creo que lo estoy pronunciando medianamente Bueno, en condiciones. los tailandeses sabes que tienen un nombre abreviado y luego el de verdad. Y el de verdad te puedes pasar la tarde pronunciándolo. Me tiré la tarde intentando memorizarlo, pero se ve que no. Pues bueno, esa serie de directores, yo considero que si eres un poco neófito en lo que es en el aspecto del cine, te puede incluso costar. Sobre todo un Ozu así más, más cuidado, o un Mizoguchi, por ejemplo, los 47 Ronin, esas películas de más de 3 horas, ya sí, con ese estilo tan poético y tan solemne. El tailandés lo que tiene es que tiene un sistema de transliteración al alfabeto occidental que no tiene nada que ver con la pronunciación. Yo no sé por qué no se actualizan. Es como el pinyin, pero empeorado. Bueno, Ozu, vale, Ozu.
Me aburre también muchísimo. Uno de los mejores directores A mí un es coñazo. de mis directores favoritos, pero puedo Sí, entender, sí, por sí, eso lo lo digo. respeto, naturalmente. Si yo lo entiendo, si yo lo entiendo, yo entiendo los valores que gustan en Ozu a la gente a la que le gusta Ozu. Lo entiendo perfectamente, pero no entronca con mis valores. Es decir, que sí, el tiempo se retrata, el humo que sale de la tetera, y uno está viendo ahí una tetera que echa humo, ¿vale? Pero para mí eso es confundirlo con la fotografía, que uno está ahí como una especie de ceremonia viendo a Ozu, estoy viendo a Ozu, que eso yo se lo permito a otros directores que también hacen su especie de ritual del té, de la imagen, pues como serían Fellini o como sería Kieslowski. A Kieslowski le consiento que haga esos ceremoniales del objeto, de la presentación del objeto, porque tampoco se excede. Es que Ozu se pasa y además es que Ozu es muy deprimente, vamos a reconocerlo. Ozu no tiene ese humor sarcástico que tiene Fellini o que tiene Kieslowski. Es un director serio y no me gustan los directores serios. Por eso no me gusta Bergman, o sea, yo respeto que a la gente le guste, pero no, a mí no me interesa. Yo quiero un espectáculo, yo quiero un enano cantando con una gorda, yo quiero ese tipo de cosas. Yo quiero lo que me da Terry Gilliam, lo que me da Fellini, lo que yo Woody entiendo que Allen. esto. ¿Mm? Uy, no, perdona, Woody Allen decía. Claro, eso es que a Woody Allen, a Fellini, les entusiasma Bergman, les entusiasma este tipo de directores. Y yo entiendo perfectamente que cada cual admire lo que no tiene y sabe que es bueno. Aunque Woody Allen se echara a perder imitando a Bergman. Con interiores. Con interiores, pero peor todavía cuando se lleva en Celebrity al director de fotografía, al operador de Bergman, se lleva la técnica de Bergman e intenta imitar a Bergman, en fin, que no sé, no creo que Interiores sea un fracaso, pero es No, una yo tampoco creo que sea un fracaso. especie de rendición, que Pero es algo que es común, que los directores tienen una llamarada de creatividad propia y luego hacen películas que no son suyas. Casi todos los creadores empiezan con una llamarada y luego se extingue y empiezan a hacer películas muy técnicas que no responden a su creatividad, sino a la creatividad de otros. Esto pasa con Fritz Lang, esto pasa con Orson Welles, pero pasa sobre todo en nuestro tiempo de una manera más visible con Woody Allen, que imita a Bergman. Almodóvar empezó con una creatividad propia de chafarinón y de mamarrachería, una cosa que podía ser hasta valleinclianesca, y su mejor época precisamente es cuando imita a Fellini, cuando en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Imita clarísimamente hasta escenas, secuencias musicales de Fellini, pero luego se echa a perder imitando ya a la academia entera de cine, yo creo que precisamente lo que echa a perder a Woody Allen cuando ya la silla de ruedas se entra en caída libre por la cuesta, es cuando imita a Billy Wilder, que es otro director que he olvidado. No puede, uno no, ahora están saliendo directores, Fritz Lang, pero Fritz Lang ya digo que al final hace cosas que no son de Fritz Lang. Billy Wilder hace películas de Billy Wilder toda su vida y es otro de los directores fundamentales e irrenunciables, Billy Wilder. Y además también con un ritmo estupendo, muy barrocos. Y ahora están haciendo películas que no son suyas. Brian De Palma, bueno, creo recordar, a lo mejor me equivoco. No, Brian De Palma creo que sigue haciendo películas de Brian De Palma. Bueno, a ver, es que precisamente Brian De Palma, una de las películas más de Brian De Palma que existen es Scarface, que es de Hawks, pero es una película absolutamente de Brian De Palma. Así que no es Brian De Palma, es Herzog. Werner Herzog está haciendo películas que no son suyas, que tampoco es que las suyas tuvieran mucha personalidad, pero está haciendo películas que no son suyas. Lo grave es un director tan personalísimo como es Paul Verhoeven, que ahora ya no hace películas de Paul Verhoeven. De todas maneras, en realidad, las películas de Paul Verhoeven son aquellas que hace
con un operador de cámara que es el que le da el ritmo, el que hace esos planos que van siguiendo el objeto en movimiento y no es cosa suya sola. He visto hace poco, gracias a las plataformas, he visto Ella. No la he visto. Ella es una película de... Bueno, ¿cómo se llama? Un segundo. Ella, Verhoeven... No es una sí, película de Paul Verhoeven. La Sí, actriz francesa esta, ¿cómo se llamaba? ¿Él? sí, ¿Puede ser en Isabelle francés? Huppert. Esa. No la he No es visto, una película de Paul Verhoeven. Es una pero película de Isabelle Huppert es una película de Isabelle Huppert haciendo de loca del coño, como en tantísimas otras películas en las que no hay un argumento, no hay una trama, está haciendo Isabelle Huppert de loca, como en una película alemana, no recuerdo, como en esta película basada en Jelinek, la premio Nobel, La pianista, ¿verdad? No es una película de Verhoeven, es una película de Isabelle Huppert, rodada técnicamente por Verhoeven. Entonces, hay muchos directores que pierden su personalidad y luego hacen películas que incluso Cronenberg en El almuerzo desnudo ya no está haciendo una película de Cronenberg. Eso ya no es una película de Cronenberg. Esa me pareció soporífera. Bueno, pero No, tiene buenos no, efectos especiales y la creación de... sí, me parece Pero súper es creativa, soporífera pero... porque no es una película de Cronenberg. Y de Cronenberg, incluso las más modernas, son más comerciales, es verdad, son más ritmo, más hollywoodienses, pero Precisamente por eso son aburridas, largas y aburridas, a sí, diferencia de lo que era el Cronenberg original. sí, yo de Cronenberg me quedaría con La Mosca, pero no he visto las primeras del todo, no las he visto, eso sí es verdad. Son las mejores, claro, son las Ah, más bueno, no, rápidas. con Death Ringers, que no me acuerdo cuál es la traducción, que es la de Jeremy Irons, que es como Sí, que los tiene un gemelos, que es un tema que repite mucho, es un tema que le... Claro, naturalmente ninguna personalidad sale de ese primer Cronenberg, depende de Hitchcock, imita bastante a Hitchcock y a otros autores. Por cierto, que una película que me impresionó mucho y que tardé muchísimo en saber cuál era y que logré averiguarlo gracias a esto de la pandemia, fue una película de las muchas que tratan el tema de la suplantación de un pueblo entero por, en fin, por otros entes que se hacen pasar por ellos y en este caso, a diferencia de la invasión de los ladrones de cuerpos, las varias que ha habido, etcétera, los originales estaban en una especie de invernadero, desollados, mantenidos con vida de una manera muy dolorosa. Me impresionó mucho esa película y tardé mucho en saber, porque era una película para televisión, que es pero un que medio completamente, una serie de televisión. El decálogo de Kieslowski es una serie de televisión y hay películas para televisión. Bueno, y Rossellini hizo Sócrates, películas ¿no? para sí. televisión. Claro, es un medio despreciado. Porque ¿cine o televisión? No. Bueno, claro, Fellini despreciaba la televisión porque despreciaba la publicidad. Lo que no quita que Fellini también hizo publicidad. Y sin De hecho, embargo, casi todos los grandes directores han hecho publicidad. Yo diría que todos. La ha hecho David Lynch, la ha hecho Pedro Almodóvar, Fellini, Bergman. Yo creo que todos los directores que son adorados en las academias han hecho su anuncio. Así que no es algo como para escandalizarse. Estoy pensando también que un género olvidado es el videoclip. El videoclip. El sí, videoclip. tipo Martin Scorsese con Bab, ¿no? ¿Sabe la gente joven lo que es un videoclip? Sí. Pero te El refieres vídeo a... musical. Sí, Bueno, sí, un videoclip, sí, pero como género, el último spot de Gucci lo dirigió, no me sale, el de La Favorita, el director de La Favorita, no me sale ahora el nombre. Y Las desde, favoritas que conozco es la ópera, así que no, no. y el de La muerte de un ciervo salvaje. Ahí no me sale el Lántimos, nombre. Lántimos. Lántimos. Sí, pues fue... Esto me suena
me suena fatal. Lo de la muerte de un ciervo salvaje, matar a un ciervo sagrado, creo, o algo así. Sí, Sí. Me suena fatal. ¿De qué va esa película? Es un no título la he que me visto, no la he ahuyenta. visto. No, no la he visto yo tampoco. Es cierto que un director que me encanta de los muy jóvenes, hablando de ciervos y porque dirigió La caza, es Vinterberg. No, no lo he visto yo. No, Es no he del visto grupo ninguna Dogma, película suya. danés del Sí, sí, grupo sí. Dogma. Bueno, de los directores jóvenes hay unos cuantos bastante buenos, en Alemania, en Argentina. Bueno, Wong la Kar-wai, no sé. favorita, en cambio, sí me suena bien. Me han recomendado La favorita. ¿De qué Sí, va a La mí favorita? era la primera del Antismo, si no, no me disgustó. También es verdad que iba un poco a la aventura porque no sabía. Que es un director griego. Sí, Sospecho muchísimo de los directores griegos. El único que he visto así, el director de Z, La ciudad, no, ¿qué Z? ¿Qué Z? Z, la película Z. A ver, lo que pasa es que he guardado ya todo. Lo que pasa es que esas películas griegas tienen trampa porque se hacen en Francia. Son exiliados de la dictadura de los coroneles. Ah, claro, si es de Costa Gabras, claro. Z es de Costa Gabras. Nada que Costa Gabras yo no lo contaría como director griego. Es más bien un director, sí, vamos, es griego, pero es ateniense, pero parece francés, pues como Aznavour me parece más francés que armenio. y sin embargo, por ejemplo, de así directores de Wong Es Kar-wai, cierto, que hablando de armenios, Parajanov es un genio, pero más como creador de imágenes que como cineasta. Si fuera fotógrafo, pues vale, pero decías, perdona. Wong Kar-wai, o como se quiera pronunciar, que una amiga mía china me explicó una vez cómo se explicaba y Zhang Yimou, pero no, es difícil la pronunciación. Bueno, Wong Kar-wai y Zhang Yimou, ¿Qué ha dirigido Wong Kar-wai? Que, o sea, In the Yimou Mood for es Love, un... ¿Mm? In the Mood for Love, Deseando Amar, no sé si te suena, o Pues 2040 y 46 o 41, ya a no sé. mí, 9, ¿no? yo No, no. tengo, vamos a ver, yo tengo en la mente de todas esas películas, tengo en la mente El sabor de la sandía, que Esa ni me suena. tengo aquí internet, que es de Tsai Ming Liang, o sea, nada que ver. Ah, pero esa es Entonces, taiwanés, ¿no? Esa es taiwanés, creo. claro, pero Wong Kar-wai, si tiene Es bien, hongkonés. ese nombre me suena a la China, ese nombre me suena a la China, Es a un la direct. República China, no a la China Roja. Voy a buscar a Wong Kar-wai, o sea, siempre se ignoran. Eh, parece más, no, Hongkonés. es de Shanghai, Ah, de es de Shanghai. Shanghai. Yo pensaba que sería hongkonés. Vamos a ver, sí, sí, claro, vamos a ver. Mm, pero vamos a ver. Sí, es decir, o sea, vamos a ver, claro. Desde que no tiene el nombre transcrito al pinyin, pues ya se sabe que tiene que ser o de Hong Kong o de Taiwán. En este caso, vamos a ver. Bueno, es que parece ser que hay mucha gente que va. Bueno, el caso es que es cantonés, ya está. El caso es que es Sí, sí. cantonés y no es mandarín. ¿Y qué ha dirigido este buen hombre? Yo sé que hay muy buen cine de terror en Hong Kong. Eh, no No, lo conozco, así que sería. se, Creo que ha su- dirigido efectivamente 2046. y es una especie de trilogía y su película más destacada y más famosa, más allá de una película de producción americana que hizo con Jude Law, por ejemplo, su película más famosa se llama Deseando Amar. Y la verdad que está bastante, a mí es uno de mis directores favoritos de hoy en día, junto con, por ejemplo, Paolo Sorrentini o Nanni Moretti, así que destaque yo, porque tampoco conozco muchas, pero de ese estilo de películas sí que me ¿Y no gusta. es el del Papa Joven? Sí, sí, esa es Sorrentino, y el de La Gran Belleza, y La gran belleza, en fin, me parece algo casi criminal, pero la segunda parte del Papa Joven me entran ganas de verla, la vería. En cuanto a Nanni Moretti, pues empieza. ¿Quién es el director de Licunto de Likunti? Garrone, sí, Matteo Mateo Garrone. Garrone.
Garrone. ¿Qué tal está Garrone? Ese Porque es yo el de, empecé a... si no recuerdo mal, el de Dogman. Creo que es prácticamente su penúltima película, porque creo que este año ha sacado una. Ah, no, Garrone, no, ese es. El que ha sacado Il Traditore, no Marco Bellocchio. La última película de Bellocchio. Yo he visto el primer cine de Bellocchio, no me llamaba la atención, pero la que es lo de que la última película que ha sacado, El Traidor, está muy cuidada. Y Mateo Garrone solo he visto Dogman, creo, pero ese era el de Gomorra o... Yo vería Licunto de Licunti, lo que pasa es que me costó mucho encontrarla y cuando la encontré no tenía ganas de verla y me pareció muy, vamos, con muy buen vestuario, muy buenos decorados, pero que el ritmo no lo veía mejor que Bertoldino e Cacaseno de muchos años atrás, así que no, yo el cine contemporáneo no, hay que reconocer que no estoy muy pendiente de él y tampoco estoy muy al tanto de la cinematografía asiática, de las cinematografías más o menos exóticas, porque muchas veces, pues, de entrada no me llega la fotografía, no me entra por la fotografía. Yo quiero una fotografía mucho más pulcra, mucho más estética y películas que se sabe que han puesto la cámara donde buenamente podían y han empezado a grabar, pues no me parecen merecedoras de igual respeto que algo que se hace en Cinecittà con un iluminador como Storaro. En ese aspecto, Para Wong mí, Kar-wai sí que cuida muchísimo lo que es si quieres, la puesta en escena y todo ese tipo de... Es una filmografía muy cuidada en la que se dice que hace poesía con el cine y juega mucho con los planos también. Entonces, ya por ir preguntando también, ¿Terrence Malick lo soporta? por Storaro, por Storaro, o sea, si no, las películas de Malik son de Storaro. O sea, quien hace las películas de Malik es el director de iluminación. Si no fuera por Storaro, ahí no hay película ninguna. Ahí no hay película ninguna. De hecho, hace poco vi en uno de los nuevos capítulos de Los Simpson un buen chiste sobre las películas de Malik. Ahora no recuerdo muy bien, a lo mejor lo puedo encontrar en internet, pero remito a ese chiste para, digo, madre mía, qué barbaridad, pero es que es cierto. Bueno, Malik, si no me acuerdo mal, tiene una película con Richard Gere, ¿no? Sí, Días de Cielo. Días de Cielo. Esa Tiene uno, película, Néstor sí, Almendro, creo que era el director de fotografía, que es un español y ganó el Oscar, creo. Me enteré hace poco. sí, Néstor Almendros. Sí, bueno, cuando he dicho Storaro, también hablo de Néstor Almendros, que era el director ¿Pero Néstor de Almendro arte. es español o sudamericano? Pues creo que era Néstor español, ¿no? Almendros es ¿O no? español, lo que pasa es que se fue a Cuba y Ah, ah. estuvo exiliado, pero que yo sepa es español y de paso recomiendo sus dos libros, Cinemanía y Días de una cámara. Sobre todo Cinemanía es un tratado, nació en Barcelona, es de Barcelona. Cinemanía es una obra de introducción al cine sensacional, lo que pasa es que cuesta mucho encontrarla, cuesta mucho encontrarla. Aquí está el chiste, gracias a Dios, ahora los cinéfilos, sí, efectivamente, ahora los cinéfilos tienen con Wikipedia, con Internet y con las páginas de específicas, las páginas monográficas de una serie, todo el trabajo hecho que antes había que hacer con voluminosas guías como la de Roger Ebert, como Halifax, ¿no? Grandes guías de teléfonos con nombres de películas, ahora todo está en internet y uno puede encontrar hasta un chiste que aparece en Los Simpsons. Es que estaba Homer viendo una cinta tipo Los Teletubbies o más tipo Pocoyo, y dice Marge, ¿qué haces viendo esta serie infantil? Y dice, pensaba que era una película de Terrence Malick. Pues eso me parece un resumen muy bueno. Esa película, Días de Cielo, está clarísimamente inspirada en el momento en el que Moisés finge que su mujer Sara es su hermana y Richard Gere es judío, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que sí, vaya. Ahora es budista, pero quiero decir, originariamente es judío, hizo de rey David, si no me acuerdo mal, ¿verdad? Entonces es una especie de Biblia en la revolución agraria que es un chiste que se alarga demasiado. O sea, en la Biblia eso es un chiste, en la Biblia eso es una historia medio cómica que dice ahí el faraón al final, pero hombre, ¿por qué no me has dicho que es tu hermana, que está aquí Dios a punto de... Y eso ha ocupado una página de la Biblia. Y en cambio la película, pues no, lo alarga y lo alarga cuando sabemos perfectamente que es una página de la Biblia o media página, que no a doble columna pues es media página. Que Entonces, no puedo estar de acuerdo con Malik, desde luego, no es mi estilo. ¿Y qué opinas, no, por no, ejemplo, Tengo curiosidad, no sé si porque hice mi trabajo fin de máster sobre este director. No sé si conoces a José Valdelomar, granadino. Sí, José Valdelomar. Por cierto, cerrándolo, ahora vamos con Valdelomar, cerrando eso de, bueno, ya se me ha olvidado. Sí, lo de alargar, pues igual con Grow Up de Antonioni, Ah, sí. que es alargar y estirar un cuento fantástico cerrado que ocupa 2 páginas de Julio Cortázar y hacer ahí una cosa que si uno no piensa que eso está basado en el cuento de Cortázar, es hasta soportable. Pero si uno piensa que está ahí cargándose el cuento de Cortázar, dice, ¿pero qué está haciendo este hombre? Valdelomar, pues es un nombre fundamental en la cinematografía, naturalmente, que se ha descubierto, quiero decir, se conocía, pero no se sabía que era él. Aparece las imágenes de Loja al principio de Plumas de Caballo. Un segundo, ¿cómo se llama? La primera película de los hermanos Marx que tiene lugar en Fridonia, en esa Libertonia, y en la que Groucho Marx es el presidente de la República. Sopa de ganso. Es Sopa de no. ganso, Ah, eso es, vale. perdón. Sí, nos habíamos quedado en... Estabas terminando, no sé, y vamos a introducirnos con José Valdelomar, ¿no? Por cierto, que con tanto cambio y con tanta necesidad de borrar datos para meter otros, he podido recordar que ese canal de YouTube tan recomendable es la Filmoteca Maldita. No me acordaba del nombre, recordaba la página Pero donde ¿es tiene. un blog de estos que suben películas para poder descargarlas Eso es Zoo Woman. La Filmoteca Maldita se comenta. Ah, vale, vale. Muy recomendable. Bueno, Valdelomar es algo que ha estado a la vista de todos, pero era un secreto, porque esas escenas de Loja que aparecen en Sopa de Ganso están tomadas por Valdelomar, Loja haciéndose pasar por Libertonia, por Fridonia, pero es Loja. Todo el mundo había visto a Valdelomar en películas muy conocidas, muy famosas, aunque cuidado, porque también hay una película perdida de los hermanos Marx, que podría ser igual de popular que las demás, pero está perdida, que era una parodia de Guerra y Paz. Y solo queda que yo sepa una fotografía de los hermanos Marx vestidos de oficiales rusos y poco más se ¿Cuál sabe. era la otra película famosa de los hermanos Marx? Estaba Sopa de ganso y La noche en la Plumas de ópera. caballo, Y La noche en la ópera no era... Animal Crackers, que no sé, crackers, no sé cómo se traduce. Claro, es que una cosa es la traducción, que no tiene nada que ver. Muchas de ellas hechas por genios del humor español que estaban allí traduciendo guiones e incluso haciendo versiones castellanas de películas enteras. De Drácula se hizo una versión castellana entera. Eh, de las canónicas, de las primeras de los hermanos Marx. Lo que pasa es que ninguna película de los hermanos Marx es perfecta, porque en todas ellas hay que meter a los hermanos que solo saben cantar, no hay una película de los hermanos Marx que sea pura, definida y que no tenga números musicales que sobren. Pero vamos, sí, Sopa de Ganso es la primera. Luego ya no nos compliquemos con la historia de los demás y con la historia de las que no fueron, porque había propuestas que no se admitieron de ninguna manera. Bueno, pues ahí estaba Valdelomar como material de archivo y sin embargo
no es hasta mucho más tarde cuando se convierte en el director buscado por todos, el profeta de la imagen experimental, del videoclip, precisamente, del video musical. Y buscado, pues yo tengo un amigo etíope que me preguntó por él, y tampoco es que aquí se le pueda dar mucha información o muchos materiales. Está la Filmoteca de Andalucía, que debe tener sus cosas. Por cierto, que quiero interesarme por ver si pueden digitalizar una película de Chumi Chúmez, de las primeras que tiene, que es un documental sobre Andújar. Debe interesarles. Tengo pendiente escribirles porque coordino un grupo de un proyecto de trabajo en secundaria, que es el proyecto Aula de Cine, que yo no sé si eso lo habréis conocido, en el sentido de que no sé si en los institutos, en Molvízar habrá un instituto. En el No. colegio, Ah, bueno, ¿dónde se estudia la secundaria? en Salobreña. Ah, bueno, me imagino que en Salobreña existirá este programa, existen todos, y se trata de educar a los alumnos a través del cine y de conseguir otras cosas a través del cine. Entonces, una de las cosas que me gustaría sería que recuperaran los andujareños este patrimonio. Es un gran cineasta, Chumi Chúmez, aparte del dibujante que todos conocemos. Hizo una versión para televisión española de La Lozana Andaluza, con lo cual pues se alinea con Alberti, que también hizo su propia Lozana Andaluza, y con la película que estaba casi toda rimada, la película de los años 70. Bueno, pues intento que consigan eso y espero que la Filmoteca de Andalucía pueda interesarse, como se interesó, y lo sé bien, muy profusamente por la restauración de la obra de Valdelomar. Yo De creo que hecho, casi la sala de la Biblioteca de Andalucía de Granada tiene el nombre de Sala José Valdelomar. Ah, pues eso no sé si es una buena señal, porque existe la costumbre de poner el nombre a la calle y olvidarse me sonaba eso, me sonaba de que tenía un interés especial, y puede ser por eso, porque la sala se llame Valdelomar, pero eso, No, pero bueno, porque aparte llevó la labor que llevó luego Rafael Rodríguez Tranche de restaurar lo que era y de hacer una investigación profunda sobre la obra de José Valdelomar, que fue, yo creo que fue de las primeras, ya a principios de los años 90. eso vale más que una sala, es lo que digo con lo de Galdós. Más que un centenario, vale el tener las obras completas. Muy bien, me alegra que se le preste la atención sobre Valdelomar. Hablé a propósito de un libro acerca del vídeo musical, de la historia del vídeo musical. Y era uno de los nombres fundamentales españoles, junto al de Salvador Dalí. Pero, claro, y luego pensé que debería hablar también de Valerio Lázarov, y también hice una presentación de Valerio Lázarov. Sí, ¿Y qué eso, yo creo libro? que eso es. ¿Qué ¿Mm? libro era? El, el libro sobre el vídeo musical. Sí, sí. Sí, os lo puedo pasar luego. Es un vídeo colectivo que tenía un nombre así como... De hecho, estaba coautorado, tenía 2 escritos, y elegí el de la... Vamos a ver si yo me acuerdo. Algo así como un nombre onomatopéyico, algo así como Boom. Vamos a ver. Boom. Vamos a ver. Sí. Además pongo Bug libro, a ver si... sí. Curiosamente no hay muchos más libros que se llamen así. Clip, Clap, Boom. Von der visuellen Musik zum Musikvideo. Y es un libro de... vaya. Esto aparece cortado. Es un libro... es que aparece aquí muy ampliado. Lo he ampliado. Vale, perdón. Sí. Sí, está en Amazon, por lo visto, por 46 euros. Bueno, yo lo compré por bastante menos. Es un libro de... aquí no vienen los coautores, pero es Vera... Vamos a ver. Es obra de 2 artistas de performance, o 2 artistas, en fin, de lo que es es de Peta Weibel y Ferushka Body. Y me ocupé especialmente de Ferushka Body, del trabajo con su marido,
etcétera. Pero vamos, eso lo tengo publicado en la serie de la Biblioteca Ideal, o sea, hay un número dedicado a... Y como me preocupé de los padres españoles del vídeo musical, pues aparecían los que tienen que aparecer, Segundo de Chomón, aparecía Valdelomar, aparecía Dalí, y no aparecía este español de Rumanía, que es Valerio Lázarov, y comenté también su obra con la única biografía, la única monografía que existe de él, que es bastante incompleta en lo que se refiere a su trabajo en Rumanía, que es el origen de todo. Y pues, ya ya meternos en la cinematografía española, de Edgar Neville o Neville, porque era español. Pues un grandísimo director, claro, sí, porque tiene ese carácter híbrido. Su película sobre el cante hondo, sobre el cante flamenco y sobre el baile es, bueno, aparte de la mejor grabación existente de Antonio el Bailarín, la más propia, la más artística de las muchísimas que hay, claro, que se pueden contar, pues es un director inmenso en una cantidad de géneros inusitada. Sí. Porque la Torre de los Siete Jorobados no tiene nada que ver con ese antecedente de flamenco y de sevillanas de Carlos Saura, que es su película sobre el flamenco. No tiene, o sea, esa película expresionista, cómica, esa especie de burla de Metrópolis, que es la Torre de los Siete Jorobados, no tiene nada que ver con ese drama suyo, que nada tiene que ver con la alta comedia de Teléfono Blanco, tan aburridísima y tan absurda de Benavente, porque eso del bailarín y el trabajador es una estupidez, pero el baile es algo muy al estilo del mundo de Mingote, muy al estilo de ese mundo, y es una genialidad. Es como el Kubrick del cine español, porque tampoco tiene que ver eso con el neorrealismo de Su calle, de la película sobre Su calle. En realidad es una especie de Kubrick español. La verdad que yo pensaba algo similar, porque es que es verdad que, que la Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, es ese aura que te crea de misterio, pero a la vez de comedia, y luego te va a Duende y Misterio del Flamenco, que es prácticamente un documental, y no recuerdo, luego tiene películas así más castizas de Madrid, de misterio también, pero más comedia, que la domina también perfectamente con la actriz fetiche que tenía, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que hacía una buena dupla, por así decirlo, y porque quizá el director español que más me ha llamado la atención junto con Berlanga, porque la verdad que el resto no le termino yo Sé que hay mucha tradición documentalista, pero sí que es verdad que algunos dicen que el cine español está un poco olvidado y que está a la altura del cine italiano, por ejemplo, pero a mí, por ejemplo, me engancha muchísimo más el cine italiano Bueno, no que es el que cine esté a la español. altura del cine italiano, es que durante un tiempo, pues como en nuestro Renacimiento, el cine español y el cine italiano son lo mismo y hay una transmigración de guionistas y de actores. Ferreri, por ejemplo. Sí, sus dos Ferreri. primeras películas, sí. Son directores hispano-italianos. Hay un mundo, y por eso es tan genial como el Renacimiento español e italiano, ¿verdad? Hay una comunicación entre las dos tierras. Luego se pierde, no sé por qué. Luego supongo que es no lo sé, iba a decir porque Italia crece, no, Italia se queda igual que nosotros, o sea, no es que nos mire por encima del hombro, no entiendo la razón por la que dejó de haber esa comunicación. Quizá a partir de los años 70, incluso con la transición, se podría decir, ¿no? Cronológicamente, no sé si tendría algo que ver, pero sí que es verdad que Marco Ferreri, por ejemplo, en los años 60 todavía sigue apareciendo esa conexión. Probablemente o se endurecería la censura franquista, o sea, que es todo lo contrario, que se ablanda, pero es lo del techo de cristal. Hay necesidades que no pueden pasar la censura franquista. Eso va creciendo y llega un momento en el que si antes se podía, ya no se puede. Entonces ya es imposible.
Es lo mismo que ve Bertolucci cuando intenta conseguir actores soviéticos para Novecento. Le dicen que no, que de ninguna manera, que eso no entra ahí, tiene que buscarse a un Siendo actor producción de francés. Hollywood, ¿no? Parte de la película. A un actor francés que ahora es ruso, por cierto. Sí. Gerard Depardieu. Claro que al final es ruso. Bueno, pues eso. A lo mejor alguien considera que la comparación es excesiva de Kubrick con Neville, pero vamos a ver, claro, ni siquiera Kubrick toca todos los géneros y hay alguno que se le escapa por razones ajenas a su voluntad, bueno, que es la película histórica la hace con Barry Lyndon, aunque sea una novela picaresca, pero bueno, no hace el Napoleón que él quería hacer. Pero el western, la película del oeste, se le escapa porque, claro, entra ahí en conflicto con Marlon Brando, que está como una regadera, y ahí sí que, en fin, es imposible. No pudo hacer su western, no pudo hacer su película del oeste. Y entonces, claro que alguien dirá, pero en Neville no hay esa amplia gama de... Pues si uno se fija, pues sí, realmente sí. Que todo tiene el mismo tono humorístico, pero que son películas de géneros muy dispares, muy dispares. Por cierto, que también tiene una enorme versatilidad Wilder. También Billy Wilder ha hecho de todo. Y parecerá, sí, pero todo es lo mismo, claro, porque comunica su personalidad a todo, pero Un 2 la 3 vida no tiene nada secreta que de ver Sherlock, con primera plana, por ejemplo. Un claro, 2 la vida 3 secreta de temáticamente. Sherlock Holmes no tiene absolutamente, claro, Con testigo hace de cargo, con el apartamento. Traidor en el infierno, que no sé cómo se traduce, con el título original no lo recuerdo ahora, no tiene nada que ver con Traidor en el infierno, pero claro, uno considera Traidor en el infierno, primera plana, y no, Testigo de cargo es de Hitchcock. ¿Has dicho Testigo de cargo? Testigo de cargo de Wilder, ¿no? De Billy. Sí, sí, es de Builder. ¿De Bill? Pues sí, nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Con qué la confundo? Claro, es que hay una película de Hitchcock con el mismo plantel, un plantel muy parecido. ¿De qué va? La de Como tiene, Hitchcock. como tiene tanta Hitchcock, es Claro, complicado. pero fíjate, que Con yo Charles crea que es Broughton. de Hitchcock revela que efectivamente Wilder ha hecho de todo, no solo Kubrick es. Claro, efectivamente. Y parece que al final todo es lo Y mismo y que Sunset todo Boulevard, por ejemplo. Sunset Boulevard no tiene nada que ver también. no tiene nada que ver con nada. Con ninguna. No tiene nada que ver con nada. Claro, es la aparente facilidad de lo que es absolutamente genial. Kubrick puede ser un autor difícil que parece que, en fin, que claro, al labrarlo todo con tanta minuciosidad, está recordando a todas horas que está haciendo una obra de arte, pero que hay otros muchos genios que hacen una obra de arte y pasa incluso sin que el espectador se dé cuenta desde el trabajo que hay allí para que eso parezca simple y una especie de parto espontáneo de un ingenio que hace cosas muy parecidas. Bueno, yo creo que he hecho un panteón de mis directores bastante completo y que no me he dejado ninguno. Directores africanos los hay muy respetables, pero tienen una carencia de medios Sí. técnicos, pues evidentemente Osama Sembène Sí. son buenos directores, pero tienen una carencia de medios obvia que no es culpa suya y no Sí, es por sí. falta de conocimiento. Yo he visto Mulade, o no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero es verdad que se nota eso, la carencia de medios y que lo que es el tema que trata es potente, pero eso a mí, que esa carencia de medios que estás diciendo sí que es verdad que me deja un poco a secas la película, que me deja un poco seco, que no acabe de penetrar en la película, pero también por lo que estamos diciendo, que estamos acostumbrados también a ver otro tipo de cine que nos aporta más medios técnicos y luego cuando hay ese bajón, pues es difícil conectar, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Claro, por eso digo que el cine con el que estamos más desconectados es el iberoamericano, porque vemos que todo coincide, pero la calidad Pero la no coincide. técnica. La calidad técnica no coincide. Y a este hilo, como estamos haciendo un pequeño panteón, como has dicho, ya por introducir, y además era una de mis preguntas, por introducir sucintamente, simplemente por dar un poco, no sé, una opinión o lo que sea, el cine de animación, ¿qué
¿qué te parece? Porque, por ejemplo, en la tele no se suele tratar mucho, no se suele ahondar mucho en lo que es el cine de animación, más allá de películas clásicas, Disney y poco más. Es cine exactamente de la misma altura que el cine de animación, digámoslo de una manera muy fácil, es cine. O sea, quiero decir, no es un cine distinto, no, el cine de animación es cine. Y si cogemos a uno de los cineastas más importantes, que es Giga Viertov, hace cine de animación. Con unas limitaciones técnicas horribles y vergonzosas, le pasa lo que a Sembene y a otros, Y a sí, lo que a Manpetí, Usama ¿no? Sembene ¿Cómo y se a otros llamaba el otro? directores africanos, asiáticos, etcétera, tiene unas limitaciones, o sea, son espantosos. Técnicamente los dibujos, o sea, las ideas son buenas, pero los medios son propios del cine nigerino de los años 60, es espantoso. Pero Viertov hace cine de animación Sí. como cualquier otro cine, y su admirador Eisenstein hace el famoso libro sobre Disney, comentando a Disney como gran cine, como un gran maestro del cine, de la imagen, porque al final cine es todo lo que se proyecta o sea, en la pantalla plana, o sea que no, imagen bidimensional en movimiento. No hay ninguna diferencia entre el cine de marionetas, el cine de muñecos, el cine de plastilina, el cine de dibujos animados, de sombras chinescas, como El Príncipe, esta película de esta cineasta germana, con sombras, ¿verdad? El Príncipe Ahmed, Ahmed, creo que. ¿no? ¿No? Ahmed. Ahmed, eso, Ahmed. Eh, Luego entonces, En filming he visto también que hay otra serie de películas de sombras que no la había visto y a ver si le echo un ojo porque yo vi El Príncipe Ahmed hace tiempo y está chula y vi, no sabía que existían más y vi que había más y no la he visto todavía, pero me gustaría verlo. el cine, claro, lo que sí que está maltratado es el llamado cine abstracto o el cine puro, el cine de manchas, el cine de lucecitas, el cine no figurativo, el cine Sí. que solo tiene manchas y, vamos, pero la sinfonía del color. Ese tipo de cine está mucho peor tratado que el de dibujos animados, porque Sí. el cine de dibujos animados gana premios, tiene un Oscar, pero por cierto que está mal, claro, meter ahí como si fuera un género animación, como si fuera un Es género que que no lo es. ese es el Claro, ese es problema, es el un problema. género Pero no hay un form premio para cine abstracto, no hay un premio para cine de manchas, o sea que dentro de lo que cabe está bien tratado, puede tratárselo mejor, pero por lo menos es, digamos, deporte olímpico. El cine abstracto es como jugar con la pelota esta atada a un palo, que no digo que esté mal, porque el cine abstracto A veces hay que echarle de comer aparte también. tiene su función, digamos, pero no sé muy bien cuál es. El único que conozco de cine abstracto es, bueno, un argentino que no recuerdo ahora mismo el nombre y Stan Brakhage o Brakhage. yo no tengo No, ni no idea, sé cómo se la pronuncia, verdad. la verdad, que es como el más famoso así. Y te llama la atención, pero más allá de, es como el pintor este iberoamericano también, que hace el mismo cuadro de hinchando la figura siempre, pues más allá de ver una o dos, pues ya se me ve, se me ha perdido la imagen. No. Sí, bueno, Ahora, creo que ahora. hablas de Botero, pero Eso de Botero, Botero no recordaba el nombre. es hiperfigurativo. De hecho, es muy figurativo porque rellena mucho las figuras. El cine abstracto pues tuvo que existir, lo hizo Ruttmann, luego tiene su función dentro de las películas, por así decirlo, figurativas. Una escena abstracta pues es válida en cualquier, vamos, desde La Mancha Roja de Marnie la Ladrona a, a ese penetrar en otra dimensión en 2001, una odisea del espacio. El cine de manchas y de colores y de música semejante tiene su función dentro del cine figurativo, pero yo creo que, seamos realistas, nadie iría a ver una película de manchas y colores, a Pero, no por ser que quisiera ejemplo, impresionar a alguien. Salvo tampoco, Yoko Ono. yo creo que no iría nadie tampoco a ver una película de 8 horas de Jonas Mekas, por En ejemplo. solitario, no. Ah, bueno, tengo amigos que sí, que lo admiran mucho y que lo harían.
incluso que irían en solitario, porque hay gente para todo, hay gente para todo. Pero bueno, digamos que no es, no es una amplia mayoría, más bien no, más bien todo lo O contrario, de ¿verdad? José Luis Guerín, que, pues ir al cine para eso, pues. O sea, yo como experiencia de verlo en tu casa, pues mira, pero en las salas comerciales sí que es verdad que tampoco es su target o su circuito, vaya. Entonces esto sirva de consolatoria si alguien piensa que el cine de dibujos animados está maltratado y marginado. Yo creo que, como has dicho muy bien, está confundido, que se entiende como un género aparte y, como muy bien has expresado, es cine sin más. O sea, que entra dentro, simplemente es otra forma de hacer cine, que no sería otro contenido, que es lo que entraría a ser otro género, como puede ser ciencia ficción, fantasía, que eso aborda el contenido y no la forma. Entonces, yo creo que has dado en la clave con lo que has dicho. Y sí, lo que pasa es que es verdad que tener el Oscar aparte y todo esto como que lo relega un poco y como que ya tiene el pretexto, por poner un ejemplo, hablando del Oscar, tiene el pretexto de tener el Oscar y ya por eso no se concibe que a lo mejor una película de animación pueda competir por el Oscar a mejor película. Como, Afortunadamente, todo está cambiando y antes había, vamos, siempre ha habido un Oscar a la mejor película de habla no inglesa, pero sí, ahora se sí, concibe que una película de habla no inglesa pueda Se lo ganar puede el llevar. Oscar a la mejor película. Así que yo espero que en un futuro una película de dibujos animados pueda perfectamente ganar el Oscar a la mejor película tal cual, Di- sin más. Es sí, cuestión sí. de tiempo y de apertura mental de la Co- academia. coincido contigo, la verdad. que Bueno, será difícil porque las películas que ganan el Oscar son películas sobre el Holocausto, son películas muy definidas, son películas de un actor que engorda o adelgaza mucho, son películas de un actor que hace ese tipo de cosas son las que encajan. Sí, sorprendentemente se sí. la ha llevado este año Parásitos, que también se ha puesto de moda y yo creo que en parte también por la publicidad un poco que ha tenido. Pero creo que Parásitos no estaba en lengua inglesa, ¿verdad? No, no, sí, sí, se la ha llevado, se ha llevado los dos Oscars. La de en lengua no inglesa y la de mejor película. Sí, sí. Claro, pues eso, ya digo, eso es una apertura, es decir, por fin una película en habla no inglesa Se ha es llevado también el mejor mejor película película. también, sí. Entonces, en un futuro a lo mejor puede haber el mejor largometraje de dibujos animados que a su vez gana la de mejor película. Y ya si alguna vez el mejor cortometraje gana la Mejor, mejor Mejor. película, ya sería el Despiporre, porque claro, esa es otra. ¿Quién ve cortometrajes? Hay un ya. canal solo de cortometrajes, pero el cortometraje todo el mundo sabe lo que es un intento de un director joven de darse a conocer. Director o directora, o directores, claro, evidentemente. No sé si vosotros hacéis cine o solo habláis de él. No, pero teníamos pensado hacer un corto, por ejemplo. Entonces, Bien, 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 bien. Sí, sí, bien. E intentar conseguir algún actor de renombre, no, no, etcétera. fíjate que no teníamos pensado eso, pero bueno, el tiempo dirá. También es verdad que qué es el renombre, porque También, existen estrellas locales, estrellas internacionales. Dentro de las estrellas locales hay, es decir, no es lo mismo, vamos a ver, evidentemente no es lo mismo un actor español que Benicio del Toro, pero al mismo tiempo no es lo mismo cualquier actor español que Antonio Resines. sí, sí, sí. Dentro de lo que cabe, Antonio Resines es una megastar, es una estrella. O Antonio Yo de la creo, Torre, que está hoy en día en auge también, ¿no? Se supone. Pero claro, a su vez, Antonio Resines, al lado de, es completamente arbitrario, al lado de Antonio Banderas, pues nadie lo conoce. A pesar absoluto, de que no hay ninguna diferencia y además es muy superior como actor Antonio Resines, pero son cuestiones del azar, es el azar verdaderamente el que configura el estrellato. Y luego ya cuando alguien es una estrella, exigen que haya una estrella y en fin, en lugar de, ya lo digo, en lugar de contratar actores gordos, delgados, contratan solo a Christian Bale y que vaya adelgazando o engordando según la necesidad. Entonces solo existe Christian Bale. Aunque me ahora pasó pues hay... también con Gary Oldman, que es lo mismo.
Sí, de hecho yo, por culpa del Beethoven de Gary Oldman, yo lo confundía con Tommy Lee Jones. No lograba, hay muchos actores que confundo y este era uno de... Y claro, una vez veo una fotografía de Gary Oldman sin maquillar y digo, pues me he estado equivocando todo. Bueno, yo soy muy de... Ahora mientras hablábamos, para tener más iluminación, tengo la televisión encendida y están poniendo Resident Evil y yo creo que los primeros 40 minutos unía en mi cabeza Resident Evil y Tomb Raider, pensaba que era lo mismo, entonces, vamos, que encaje, digo, pero no era morena, claro, yo no sé nada de esto, que bueno, esto es el cine de videojuegos, el cine de videojuegos puede tener gracia, pero madre mía, el cine de superhéroes, que es el universal, espero que pase pronto, Yo, espero yo, que... yo opino lo mismo. Tenía otra pregunta que era también ese tipo de cine que te parecía y Yo, ya me has respondido. Yo entendería mucho más que una manada, no, porque es un término estigmatizado. Yo entendería más que una pandilla de jóvenes, un fin de semana, un viernes, vaya a ver una película de Walter Gutmann, sobre todo si están con el cigarrillo de la risa, con el cigarrito de la risa, porque ese tipo, es como, también lo he oído en Los Simpsons, ¿no? Vamos a comprar marihuana medicinal y a ver fantasía. Pues hay ciertas películas como fantasía, como esta trilogía que tenía el nombre en Navajo, que solo son sucesiones de imágenes, estas tres películas ecologistas, ¿verdad? De la Tierra. No lo voy a La de pronunciar. Sí, Konianiskaski o algo de eso. sí, eso es. No lo voy a pronunciar porque pues, sí, esas son las películas favoritas de los que toman ácido lisérgico, de los Sí. que... Pero claro, porque eso potencia. Bueno, en esa Además, línea también hicieron también, ahora me acuerdo de la segunda, que es la que no he visto y vi la primera y no me acuerdo. Baraka y Samsara, que también era otra especie de documentales prácticamente sin hablar y que era solo imágenes detrás de otras. No, ya no mucho tan mejor. psicodélica, pero No, pero esas, claro, esas anteriores son, además están bien porque no hay mal rollo, son todos más o menos, no genera demasiadas pesadillas ni malos viajes porque son todo imágenes, yo qué sé, los dinosaurios es lo peor que puede parecerse a un mal viaje o una noche en Monte Pelado de Mussorgsky. Bueno, pues entendería mucho mejor que una pandilla vaya a ver una película de Gutman o esta trilogía o una película de luces y colores a que vaya a ver Aquaman. O sea, es que no me figura, vamos a ver Aquaman, es que no me, la imaginación no me llega. Pero eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Es como el protagonista de Taxi Driver. No, si a mí este cine tampoco me gusta mucho, pero es el que suelo, claro, porque ¿qué hay abierto a esa hora? Pues los cines X, entonces es normal, es al que vengo, ¿no? Pues irán porque es el que hay, pero no me imagino la escena. Decir, vamos a ver Aquaman y todos, sí, sí, vamos a ver Aquaman. ¿Estáis idiotas o qué? Aquaman, pero no, es lo que Es hay. lo que hay. Eso, las y si no, pañoladas de Aquaman pelo. es Los Cuatro Fantásticos por tercera vez. Y luego, bueno, la versión, no la he visto, la de Antoine Fuqua, pero que la versión a su vez de los Siete Bueno, sí, Magníficos yo y la he de visto los y cines. es mala, es mala. Y de Bueno, los, eso se quedó antes pendiente, eso de que si hay un cine difícil de entender. Es curioso que un cine como el de Kurosawa se entiende perfectísimamente en todo el mundo y no solo eso, sino que inmediatamente se ven las conexiones con otras tradiciones. Y dicen que era el más hollywoodiense de no, esa edad pero de oro. también Sergio Leone, o sea, también Sergio Leone, que además le escribe Kurosawa. He visto tu película y me ha gustado mucho, pero no es tu película, es Pero la te voy a mía. denunciar y me va a dar el 10%. No. Él creo que no. A lo mejor el estudio, pero Puede ser, sí, pero está el caso curioso ese de que copió Yojimbo y que entraron en juicio un y montón eso. de gente Sí, ha sí. copiado las. Claro, por supuesto. Es que el cine del oeste es en una buena parte el cine de Kurosawa. Es que las tradiciones es lo que pasa al decir que el cine del oeste es cine de samuráis. Es lo que pasa del otro lado al decir, no, es que los indios tienen una mirada oriental, una mirada distinta, el cine indio tiene una mirada distinta. No, la mirada es siempre la misma, porque el cine es un invento occidental.
Entonces, eso de decir que el cine indio podrá ser más aburrido, más largo, pero no puede ser más indio, porque el cine, lo que es el cine, es occidental. Es como si me dicen yo qué sé, la caligrafía. Es que todas las disciplinas son universales, pero algo que sea propio, exclusivo del arte indio, o del arte árabe, o del arte... Pues, a ver, algo que... ya está. La caligrafía Bueno, es como que ni siquiera... arte, no ¿Cómo? sé. No, Es que estaba pensando en la papiroflexia, sí, en el origami, pero es falso, porque en Venecia hay tratados de papiroflexia en el barroco, o sea, es algo que existe en todas partes, no es un invento de los japoneses que nos haya llegado. Pero bueno, si hablamos del origami japonés, de la papiroflexia japonesa, pues evidentemente eso de la mirada occidental es muy relativo, al final es una tradición japonesa. Pero que digo que es tramposo porque nosotros ya teníamos una manera de doblar los papeles artísticamente, o sea que no es. Pero bueno, algo que fuera propiamente japonés, pues no podría decirse, no, es que el cine es distinto. No, el cine es el que es. El cine es el que es. de hecho Kurosawa en El infierno del odio podría ser perfectamente una película de Sunset Boulevard, incluso Claro, más. porque la épica es la misma, la tragedia, el género trágico es el mismo, el género épico es el mismo y la comedia es la misma, los personajes ridículos, reconocibles son los mismos en todas las... O sea, vamos, que la literatura es universal, la literatura es un fenómeno universal que tiene sus elementos que se reconocen. Muy raramente habrá cosas intraducibles, muy raramente habrá algo que no se entienda. Y máxime cuando estamos hablando del lenguaje visual y musical. Bueno, naturalmente, a lo mejor en lo musical hay cosas que no se entienden. Hay en el cine algo que se usa mucho, que es la secuencia del Dies Irae para escenas de terror, escenas siniestras. De hecho, se usa en Kubrick, en El Resplandor, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a un japonés con otra escala musical, con otros tonos, a lo mejor eso no le llega, porque además del canto gregoriano, pero qué tontería, ¿verdad? En Japón hay una tradición cristiana y una parte muy importante de la literatura japonesa del siglo XX trata los temas cristianos, o sea que yo no creo que sea incomunicable nada. Con un mínimo de cultura, yo creo que todo es perfectamente inteligible. Y si no Coincido. es, bueno, inteligible para la otra cultura totalmente diferente, ya por divagar un poco, adaptaría eso que está viendo a los códigos culturales de su sociedad. Entonces lo haría inteligible a su misma vez. Oye, Cada ya lo uno con sus digo, que propios códigos. Sergio Leone ve Yojimbo y piensa, son vaqueros. Inmediatamente, ¿no? Hace la conexión. Y tú ves, yo he visto las dos películas sin saber que estaban correlacionadas y la verdad que no las asocié. Porque estilísticamente, porque la versión de cada uno es tan propia que no llegue a... Sí, la trama puede ser similar, pero como te quedas más ensimismado o arrobado por lo que es la estética o la personalidad de cada autor, que no llega a ver la ligazón. Ah, claro, por la personalidad, sí, Claro, claro. efectivamente. Que Estaba no es pensando en que nadie ligaría Apocalipsis Now al cuento, a la novelita, al relato de breve. Joseph Conrad, ¿no? Nadie, vamos, nadie lo ligaría. Es decir, ahí no se da el problema que Eso. hay en Black Wap, porque ahí es que directamente no tiene nada que ver. Tiene que ver como las películas de Roger Corman con los cuentos de Poe. El título, ¿no? El título y poco más. Es que lo único que tiene que ver es la parte final donde Sí. encuentra al coronel, pero ya está. Es que decir que se basa yo creo que a lo mejor ni siquiera está en los títulos de crédito. Todo el mundo dice, es una versión del corazón de las tinieblas, del corazón de las tinieblas. Bueno, no sé, una Mm, versión, no Bueno, sé, el corazón estará por ahí en el corazón de la película, pero todo lo demás no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver.
Me gustaría decir que queda ya un minutito de... Bueno, pues entonces podemos quizá despedirnos porque tenemos Sí, 3 sí, sí. cartuchos Por de eso, conversación y hemos tratado, así que despedir como queráis. por eso lo digo que, pues, en primer lugar, muchas gracias por habernos atendido más de una hora y no sé si llegará a más de 2. Y que eso, que muchas gracias y que ha sido un placer, José María. Igualmente. Yo Ah, también darte las gracias y que en un futuro a ver si nos reunimos y seguimos ampliando nuestro espectro en cultura cinematográfica. Perfectamente. Contigo. Además ha sido ameno. Estas mesas redondas a mí me dan una pereza tremenda si hay mucha gente, porque es como una asamblea en la que uno está ahí esperando a hablar y podré colocar lo mío y está todo el mundo. He visto muchos debates con mucha gente en Internet, de 4 como vosotros, de más, y me desespera porque está ahí todo el mundo hablando y madre. Y además es que son vídeos de gente desconocida. Entonces es como las películas españolas de ahora, que no hay argumentos, se van presentando rostros conocidos, gente que sale en la televisión, futbolistas, y cuando se han presentado todos y uno ya sabe su carácter, se acaba la película. Y ya está. Lo dejamos aquí porque es que se nos va a cortar Es lo que va la a pasar sesión. aquí precisamente, Sí. pero gracias a Dios la presentación ha sido correcta. Muy bien, Pues muchísimas gracias.